Listo, ¿verdad? Sí, doctor, adelante, gracias. Gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Hoy estamos empezando casi a la hora en que acostumbro, 5 minutos después, y vamos a concluir este módulo. Pero lo que les había dicho, vamos a tener la suerte, espero que ustedes no opinen lo contrario, nos vamos a ver en la próxima semana. Si hay preguntas de los módulos anteriores, despreocúpense de cuándo fue la presentación, la exposición, trataré de dar respuesta a la pregunta, la inquietud o lo que ustedes determinen. Incluso si leen algún libro o encuentran una idea diferente o algo que les sea difícil de traducir al lenguaje ordinario, me dicen y con mucho gusto leemos juntos y tratamos de entender juntos el tema que estén leyendo. Vamos a continuar con esta última parte. Empezábamos ayer con facultades discrecionales del juzgador en la investigación. A mí no me gusta la palabra discrecionales, porque muchas veces cuando se deja como tarea, como trabajo, facultades discrecionales del juzgador en la investigación, muchas veces encuentran trabajos, obras que tienen un contenido diferente y que se refieren a la actuación del juzgador en todo el proceso. Aquí está delimitado nada más a la materia probatoria. Por eso yo prefiero usar la tradicional expresión de facultades para mejor proveer o bien facultades para mejor resolver o facultades del juzgador en materia probatoria. Así que esto es lo que nos interesa. ¿Qué facultades tiene el tribunal? Cuando hablamos del juzgador, no hablamos solo del juez en lo individual, sino del juzgador unipersonal, del juzgador colegiado, del juzgador de la más baja jerarquía dentro de la estructura orgánica de los tribunales locales o federales, hasta el máximo grado, que es el de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o magistrados de la Sala Superior de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vamos, por favor, a la siguiente diapositiva, Ariane. Gracias. Veamos aquí la cita, porque no es tema doctrinario. Por supuesto, también es tema de ciencia jurídica, pero sobre todo de derecho, de norma vigente. Para conocer la verdad, puede el juzgador valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero. Hasta aquí tendríamos un sistema probatorio que conocemos como de la prueba libre, del libre ofrecimiento o aportación de pruebas. Sin embargo, a diferencia del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, el Código Federal establece una limitación que data de hace muchos años, no se ha actualizado. Nos dice el legislador, sin más limitaciones que las de que las pruebas estén reconocidas por la ley. Y artículos más adelante establece cuáles son las pruebas reconocidas por la ley. Y entonces nos limita el espectro probatorio. No se puede ofrecer más pruebas que las que están previstas en el catálogo que contiene este Código Federal de Procedimientos Civiles. Y nos pasa algo similar en materia electoral. Es que en la materia electoral está mucho más justificada esta expresión, porque efectivamente tenemos un sistema probatorio legal o sistema probatorio limitado. No hay libertad probatoria, establece el artículo 14 de nuestra ley procesal. Para la resolución de los medios de impugnación previstos en esta ley,
solo podrán ser ofrecidas y admitidas las pruebas siguientes. ¿Sí? No tenemos un enunciado como del Código Federal, sino de manera bastante limitada, establece solo las siguientes. Y enuncia las documentales públicas, privadas, técnicas, presuncionales, legales y humanas, instrumental de actuaciones, confesional y testimonial, y luego, aún cuanto más limitado, se considera también procedente ofrecer y admitir la prueba pericial. Esto está en el artículo 14, párrafos 1, 2 y 7. 1, 2 y 7. Sin embargo, en el párrafo 3 establece el legislador Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que los tribunales pueden ordenar el desahogo de reconocimientos o inspecciones judiciales, así como el desahogo de pruebas periciales. Cuando la violación reclamada lo amerite, los plazos permitan su desahogo y se estimen determinantes para que con su perfeccionamiento se puedan modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnada. Sí, limita cuáles son las pruebas que se pueden ofrecer y admitir. No vi quién preguntó. Si me indican quién preguntó, porque estaba leyendo y no pude ver, pero las facultades, vamos a usar la palabra juzgador para todo aquello que sea proceso o que sea procedimiento que se siga a manera de proceso. Yo cuando hablo del derecho procesal, del derecho probatorio, les digo que el derecho probatorio está en todo el derecho, en el derecho sustantivo y en el derecho formal o derecho adjetivo. Y divido en dos: derecho adjetivo procesal y derecho adjetivo procedimental. El proceso solo es ante los tribunales. Los procedimientos pueden ser ante tribunales o ante otro tipo de autoridades. Hay procedimientos administrativos, procedimientos jurisdiccionales y procedimientos legislativos. Para poder expedir una ley se sigue un procedimiento, pero también el juicio político, que es competencia del Poder Legislativo, él sigue las reglas del proceso. Y en materia, por ejemplo, de procedimiento especial sancionador o procedimiento ordinario sancionador, se siguen reglas procesales. Así que esto que decimos de facultades para mejor proveer o facultades discrecionales del juzgador en la investigación, es en la investigación de la verdad sobre los hechos motivo de controversia. Y quien me preguntó si aplica para las autoridades administrativas cuando se está en procedimientos, que en nuestra materia casi todo son procedimientos jurídicos. Si, por ejemplo, solicitamos el registro de una organización política como partido político, se tiene que seguir un procedimiento de aproximadamente un año y el Instituto Nacional Electoral debe revisar todo ese procedimiento, que ese procedimiento se lleve a cabo conforme a derecho. Y por supuesto, en cualquier momento que sea procedente, puede ejercer facultades para mejor proveer. En una asamblea constitutiva del partido político que estamos ejemplificando, puede pedirles a los ciudadanos: identifíquense con su credencial, o pedirles a los organizadores: denme los datos de la credencial del elector de los que están presentes y votando. Díganme cuántos están, o con su permiso voy a contar. Si las facultades para poder investigar la veracidad de los hechos
corresponde también a la autoridad electoral administrativa. Que no siempre lo haga es otro problema. El tema que estamos viviendo en estos días, el país inundado de propaganda electoral, y el instituto pareciera que no ve todo lo que se está difundiendo, toda la propaganda que se está haciendo, cuando todo esto debería de ser motivo de fiscalización o, en su caso, de investigación. ¿Quién está pagando todos los espectaculares, todas las pintas, todo lo que podemos advertir que existe de propaganda de los aspirantes a coordinar el movimiento de la Cuarta Transformación? O, en su caso, si lo hubiera, de este procedimiento constitutivo del Frente Amplio por México, algo así por el estilo. ¿Sí? ¿Qué publicidad están haciendo? ¿Quién está pagando? ¿De dónde sale el dinero? Ayer creo que tuvieron un debate en el estado de Durango y necesariamente todo eso implicó gastos. ¿Quién está pagando? ¿Sí? ¿Cómo se está informando? Si se informa, enhorabuena. Si no se informa, a investigar. Y por supuesto, las autoridades administrativas también tienen facultades de investigación para conocer la verdad de los hechos, no necesariamente objeto de controversia, porque puede no haber controversia. Aquí es ejercicio de sus facultades fiscalizadoras que deben llevar a cabo de oficio. Si es a petición de parte, puede ser, pero no hay controversia. Si puede ser a petición de parte o debe ser de oficio. Espero haber contestado la pregunta. Muchas gracias, doctor. Con gusto, Julio César. Bien, los tribunales no tienen límites temporales para para ordenar la aportación de pruebas. Esto es muy importante, porque en el proceso civil y en todos los procesos hay un plazo para poder ofrecer y aportar pruebas. Nosotros tenemos el artículo 9 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación. Con la demanda o en la demanda se debe ofrecer pruebas y con la demanda se deben aportar. O, en su caso, pudiera ser en un escrito adicional, pero dentro del plazo que tiene el interesado para poder promover el medio de impugnación. La autoridad responsable o sujeto de derecho responsable tiene el deber de ofrecer pruebas o aportar pruebas al momento en que rinde su informe circunstanciado. El tercero interesado, plazo para poder ofrecer y aportar pruebas, el que tiene para comparecer como tercero, y el coadyuvante igual. El tribunal puede ordenar el desahogo de diligencias probatorias en cualquier momento, hasta antes de dictar sentencia. Con la sentencia se acaba el proceso, es el punto culminante del proceso y es lo que todo el mundo esperaría, una sentencia de fondo que dé por concluido el litigio. Los tribunales no tienen esta limitación temporal. Hay una regla aquí que no es absoluta. Establece el legislador, ni rigen para ellos las limitaciones y prohibiciones en materia de prueba establecidas en relación con las partes. Aquí sí, no tomemos al pie de la letra lo que establece la ley. Hay limitaciones en materia probatoria que son insalvables para todos, para las partes y para las autoridades. La prueba ilícita no puede ordenar el tribunal que se traiga o que se tome en cuenta en un juicio una prueba ilícita. Por prueba ilícita entendemos aquella que es contraria a la moral o al derecho. Así lo establece el Código Procesal
del Distrito Federal Procesal Civil. ¿Sí? Se pueden ofrecer todo tipo de pruebas y el tribunal puede traer a juicio todo tipo de pruebas, excepto aquellas que sean contra la moral o el derecho. Incluso se usa la expresión contra las buenas costumbres. Si la prueba ilícita, nadie la puede ofrecer y aportar a juicio. Y si alguien la ofrece y la aporta, el tribunal la debe rechazar. La debe excluir del caudal probatorio. La prueba ilícita, creo que vamos a tener alguna de nuestras pláticas en materia específica de prueba ilícita. Sí, así que, en principio, el tribunal tiene libertad para poder llevar a cabo o bien para ordenar el desahogo de diligencias probatorias, sin límites temporales. El único límite temporal es antes de que dicte sentencia. Y normalmente el tribunal advierte si falta prueba o si falta perfeccionar una prueba cuando la instrucción ha sido cerrada, cuando ya se pone a disposición del tribunal sentenciador o en la fase sentenciadora, cuando se pone a disposición el expediente, se revisa y se puede llegar a la conclusión de que algo falta. Y si algo falta o algo está imperfecto, está mal, habrá que llevar a cabo estas diligencias para mejor proveer, diligencias para mejor resolver o diligencias discrecionales en la investigación de la verdad de los hechos. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Los tribunales podrán decretar en todo tiempo, es más o menos reiterativo de lo que ya dijimos. Sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica, repetición o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que se estime necesaria y sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos controvertidos. En la práctica de esas diligencias, obrará como lo estimen procedente para obtener el mejor resultado de ellas, sin lesionar los derechos de las partes y procurando en todo su igualdad. Y además, no procurando solo no lesionar los derechos de las partes, no solo procurando guardar el principio de igualdad procesal entre las partes, sino además no perder objetividad y no perder imparcialidad. La actuación probatoria del tribunal debe ser siempre con la firme intención de dictar una sentencia justa, es decir, una sentencia como en derecho proceda, en el caso concreto. Creo que esto es lo que teníamos. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Ariana. Magistrados instructores del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Nos está fallando el internet, pero espero que no nos juegue una mala broma. No están obligados a llegarse pruebas no ofrecidas por las partes, ni a ordenar el perfeccionamiento de las deficientemente aportadas en el juicio contencioso administrativo con las que eventualmente aquel pudiera acreditar la acción o excepción deducidas. Vean, no es un tema propiamente nuestro, no es electoral. Habla de, o se refiere a, magistrados instructores del tribunal. Ahora solo es Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Antes era Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y antes, cuando yo estuve ahí, en la prehistoria, era Tribunal Fiscal Federal. Sí, porque estoy hablando de 1978, cuando ingresé a ese tribunal, de 1978 a 1987. Un tribunal extraordinario. Tal vez no mejor que este, pero un excelente tribunal. No creo que nos dé tiempo leer todo. Vamos a pasar a
a la siguiente diapositiva, por favor, la otra. Esta es tesis de jurisprudencia de la segunda sala, perdón, de la segunda sala, novena época, el número de la tesis 29 de 2010, y ahí tienen el registro digital. Sí, si les interesa investigarla para que la puedan leer, es importantísima. Y vean esta parte final que coincide con el rubro, y que justamente por eso es el rubro. Las diligencias para mejor proveer. Muchos autores le denominan discrecionales porque el tribunal no tiene el deber jurídico de desahogarlas. Es un acto de suplencia de la deficiencia de las partes. Es un acto de suplencia de la deficiencia en el proceso. Por eso es facultad discrecional. Si quiere el tribunal, lleva a cabo esas diligencias. Si no quiere, no las desahoga. Y no está causando ningún agravio a nadie, cuando menos no un agravio formal. Si el tribunal está para impartir justicia, y el tribunal es un tribunal responsable, debe advertir cuando hacen falta diligencias probatorias, sean novedosas o de perfeccionamiento. Si tiene, por ejemplo, una copia simple, debe buscar el cotejo o la certificación para tener la certeza de que esa copia es copia de su original. Y como copia cotejada o con copia certificada, su valor probatorio es distinto al de una copia simple. La Corte en alguna ocasión, la Suprema Corte de Justicia, en alguna ocasión estableció la tesis de que las fotocopias simples no tienen valor probatorio alguno. Yo jamás coincidí con ese criterio de la Corte. Quizá por eso nunca había querido en la Corte, porque siempre estoy analizando lo que dicen y criticando, diciendo lo que yo pienso, y eso pues no les cae bien. Pero una copia simple, una fotocopia simple, cuando menos es un indicio. Y si adminiculados todos los indicios, podemos llegar a la convicción de quién dice la verdad o en dónde está la verdad, con esos indicios es suficiente para poder dictar una sentencia justa. Y la advertencia, esta facultad no puede extenderse en el sentido de eximir a la parte actora de su obligación de exhibir las pruebas documentales que ofrezca, ni de perfeccionar las aportadas deficientemente, sino que tal facultad se refiere a que puede solicitar la exhibición de cualquier prueba considerada necesaria para la correcta resolución de la cuestión planteada. Pero esto que se dice de la parte actora también procede respecto de la parte demandada. Si esta facultad no puede eximir de su carga probatoria a la demandada. Por supuesto, depende también del caso particular, porque normalmente el demandado es la autoridad hacendaria o la autoridad administrativa, pero puede ser demandado el particular, que en esta materia puede ser actor el Estado, la administración pública, en cualquiera de sus vertientes. Bien, no me meto más a este tema. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, porque nos queda poco tiempo. Parecieran muchos 90 minutos, pero creo que no. Vamos a otro tema interesante. Razonamiento probatorio. En estos diplomados me he encontrado, o en este diplomado, me he encontrado con varias expresiones novedosas que me han hecho pensar, y que cuando vi el programa por primera vez, poco faltó para presentar mi renuncia y decirles que no podía impartir la asignatura porque me era totalmente desconocida. Sí, cuando veo razonamiento probatorio
¿Y qué es el razonamiento probatorio? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Michele Tarufo, en concepto de prueba como resultado, nos dice, un hecho está probado solo cuando se extraen con éxito algunas inferencias concernientes a su ocurrencia a partir de los medios de prueba disponibles. Se obtiene la prueba solo cuando una inferencia obtenida de los medios de prueba da sustento a la verdad de un enunciado acerca de un hecho litigioso. En algún sentido, la prueba de un hecho y la verdad del enunciado acerca de este hecho son sinónimos. Se puede decir que un hecho es verdadero solo cuando se prueba sobre la base de los medios de prueba y se prueba solo cuando su verdad se funda en ellos. Veamos cómo en este párrafo Michele Tarufo nos está hablando de la prueba como resultado, la prueba como consecuencia, la prueba como efecto de todo el procedimiento probatorio. Esto solo se da en el contexto de la sentencia. Cuando el tribunal analiza el caso concreto, analiza prueba por prueba, analiza el conjunto de pruebas adminiculadas entre sí, vinculadas, relacionadas todas entre sí, para poder llegar al conocimiento de la verdad sobre los hechos controvertidos. Esto de llegar al conocimiento es a lo que se refiere ese rubro razonamiento probatorio. Ya habíamos visto cuando consultábamos el concepto de valoración, apreciación, interpretación de la prueba, como todos son fenómenos psicológicos, fenómenos mentales, fenómenos de razonamiento. El razonamiento, vamos a ver más adelante, es amplísimo, pero esta es una primera parte que sería realmente la última parte, porque estamos ya en el resultado. Un hecho está probado solo cuando se extraen con éxito algunas inferencias concernientes a su ocurrencia a partir de los medios disponibles. Es decir, cuando estamos analizando y valorando las pruebas, estamos razonando y a partir de esas pruebas vinculadas con los hechos controvertidos, llegamos a una conclusión. Es lo que Tarufo denomina inferencia. Quedó probado el hecho, quedó probado, o no probó este hecho, no se probó este hecho. Depende de la conclusión. Y de ello dependerá a favor de quién se dictará sentencia, si del actor o del demandado. En algún sentido, esto parece juego de palabras, o lo es. En algún sentido, la prueba de un hecho y la verdad del enunciado acerca de este hecho son sinónimos. Acuérdense que el enunciado es la narración de hechos que hace el actor en su demanda, la narración de hechos que hace el demandado en su contestación. ¿Qué hecho quedó probado? ¿El que afirmó el actor o el que afirmó el demandado? La prueba de un hecho y la verdad del enunciado, la verdad de lo aseverado en el escrito de demanda o en el escrito de contestación. Se puede decir que un hecho es verdadero solo cuando se prueba sobre la base de los medios de prueba. Acuérdense, medios de prueba: confesión, testimonio, dictamen pericial, la técnica, la científica, la documental pública, la documental privada
En ocasiones hablamos de la instrumental de actuaciones, es decir, de todo el expediente. Y muchos autores hablan de la prueba presuncional. Sí, para mí no es prueba, pero ya también tendremos oportunidad de platicar de este tema. Un hecho es verdadero cuando ha quedado probado con los elementos de prueba que obran en el proceso. Se prueba solo cuando su verdad se funda en ellos, en los medios de prueba. Vamos a la siguiente. ¿O tienen algún comentario, alguna observación? Vamos a la siguiente diapositiva, Ariana, por favor. Concepto de prueba como medio y como resultado. El mismo autor, Michele Tarufo. Los medios de prueba, porque es a lo que nos referíamos en la diapositiva anterior. La prueba resultado tiene que resultar del análisis y valoración de los medios aportados al proceso. Los medios de prueba constituyen la base para las inferencias lógicas cuyo objetivo es dar sustento a conclusiones acerca de los hechos litigiosos. Prueba, por su parte, hace referencia a los resultados positivos de tales inferencias. Y finalmente, verdad judicial de los hechos significa que las hipótesis acerca de los hechos en litigio están apoyadas en inferencias racionales basadas en medios de prueba relevantes y admisibles. Ya nos complicó aquí la vida un poco Tarufo en la parte final. El principio no hay ningún problema. ¿Se acuerdan que hablábamos al principio de este diplomado de incertidumbre, de hipótesis, de verdad, de certeza, de convicción, de hechos, derecho, pruebas, en fin, medios de prueba son los que hemos dicho, confesión, testimonio, etc. Solo con los medios de prueba se puede llegar a la verdad o al conocimiento sobre la verdad de los hechos. Por eso ayer, cuando leíamos, comentábamos algunos de los principios rectores de la prueba o del derecho probatorio, decíamos el principio de necesidad de la prueba. No puede de manera subjetiva el tribunal, con su conocimiento privado, dictar sentencia diciendo: para mí estos hechos son ciertos, me consta, yo lo vi, yo lo oí, yo estuve ahí. No. El tribunal necesita pruebas, medios de prueba, elementos de prueba, fuentes de prueba, para poder de ahí obtener el conocimiento de la verdad de los hechos controvertidos. ¿Cómo se llega a este conocimiento? Mediante razonamiento. Nos dice Tarufo, base para las inferencias lógicas. Cuando decíamos que el sistema de valoración denominada sana crítica se lleva a cabo conforme a las reglas de la lógica, decíamos aquí, no hablamos de la lógica como ciencia o de la lógica teórica que estudiamos sus diversas fases, sus diversas especies. No, aquí es algo más sencillo. Les decía yo, es simple y sencillamente el recto raciocinio. Inferencias lógicas o conforme a las reglas de la lógica se refiere a el recto raciocinio. Razonar correctamente, razonar a partir de lo que existe en el expediente. No se puede razonar con lo que no existe en el expediente, aunque sea del conocimiento particular, personal, del juzgador individual o del juzgador colegiado. Verdad judicial o verdad formal es la conclusión
a la que llegó el tribunal. Debe, y eso es lo deseable, coincidir con la verdad histórica, con la verdad de lo que sucedió. Pero esto difícilmente podemos decir la verdad procesal es coincidente con la verdad histórica. ¿Por qué? Porque el tribunal no estuvo presente cuando sucedieron los hechos que motivaron la controversia. Por eso muchos autores dicen que el tribunal se parece al historiador, busca la verdad de hechos que acontecieron en el pasado. Toda controversia que llega a un tribunal es sobre hechos que se han consumado y que son descritos o narrados por las partes según la conveniencia o la fidelidad o la lealtad de las partes litigantes, del actor o del demandado. Y cada quien ofrece y aporta sus pruebas. Y el tribunal debe tener la sensibilidad. Por eso el tema de máximas de la experiencia. Debe tener la sensibilidad de saber juzgar, de saber buscar esa verdad, de saber analizar y valorar las pruebas para poder llegar a una sentencia justa, a una sentencia en la que realmente se imparta justicia. Es lo que yo denomino sentencia conforme a derecho. Porque muchos autores sostienen en sus libros que se dicta sentencia conforme a la ley. No, la ley es apenas un elemento, quizá fundamental en un sistema escrito como lo nuestro, pero es apenas un elemento. La ley es la base, es el fundamento, pero falta la motivación que se sustenta en los hechos. Bien, vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Ariana. Concepto de medio de prueba. Les decía, regresamos un momento, por favor, Ariana, a la anterior, que nos había complicado la vida. Gracias. Tarufo, en la última parte, basadas en medios de prueba relevantes y admisibles. Vamos a la siguiente, por favor, Ariana. Prueba relevante y admisible. ¿Qué entiende Michele Tarufo por prueba relevante y admisible? Nos dice, los medios de prueba constituyen datos cognitivos e información a partir de los cuales se puede derivar la verdad de los hechos en litigio. Medio de prueba es todo lo que pueda ser usado significativamente para apoyar la prueba de un hecho. En sentido estricto, estamos frente a un medio de prueba solo si éste es relevante y admisible. Un elemento de prueba que carece de relevancia o es inadmisible en un caso específico, no es elemento de prueba en ese caso. Me recuerda lo que dice Marina Gascón en su libro. La prueba es polisémica y tiene tantos significados que generan una situación de anarquía, de confusión, que aquí Michele Tarufo juega con esos distintos significados de la palabra prueba, pero si lo leemos con todo detenimiento, no tenemos por qué confundirnos y vamos junto con él en el pensamiento de lo que nos está diciendo. Los medios de prueba constituyen datos cognitivos. Les gusta usar palabras que luego nos llevan a dudas o a desconocimiento. Datos de conocimiento, datos para saber, y datos cognitivos e información a partir de las cuales se puede derivar la verdad de los hechos en litigio. Medio de prueba
es todo lo que pueda ser usado significativamente para apoyar la prueba de un hecho. ¿Sí? Medio de prueba y prueba como resultado, prueba como consecuencia. Y nos dice en sentido estricto, estamos frente a un medio de prueba solo si este es relevante y admisible. Un elemento de prueba que carece de relevancia o es inadmisible, en un caso específico no es elemento de prueba en ese caso. ¿Cuál es la prueba relevante? La que demuestra los hechos del litigio. Ahí arriba en el segundo renglón está los hechos en litigio, los hechos relevantes o los hechos principales. Son todas expresiones sinónimas. El hecho objeto de la controversia. Solo si es relevante es una auténtica prueba. Si no es relevante, no es prueba para ese caso. Pero además debe ser admisible. Si es inadmisible, no es prueba. Imaginemos una confesión obtenida a base de tortura. Es una prueba ilícita. No se puede admitir. Si se ofreciera la prueba confesional o de confesión de la contraparte confiesa, sí, es cierto, todo lo que quieran que confiese. Y luego alega, fui torturado o fui amenazado. Me dijeron que si yo no confesaba lo que confesé, mi familia pagaría las consecuencias. Entonces esto, que aparentemente era la prueba idónea, que fue admitida, fue preparada y fue desahogada, no se puede tomar en cuenta al momento de sentenciar. Obviamente tendrá que ser probado también ese hecho ilícito. Sí, y entonces, si es inadmisible, no obstante que es relevante porque se refiere al hecho controvertido, resulta inadmisible porque es una prueba ilícita. Y por tanto, nos dice Michele Tarufo, si no es admisible, no es prueba para ese caso. Prueba relevante y admisible. Esto es sumamente importante y leíamos cuando hablamos de principios de la prueba, principio de probidad, principio de honestidad, de lealtad procesal y de lealtad en todo. No es una prueba admisible la que no cumple este principio. Una prueba que ha sido obtenida por medios ilícitos. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Ariana. Bien. ¿Recuerdan cuál era el título o cuál es el título de este apartado? ¿Quién se acuerda? ¿El de las facultades discrecionales del juzgador? No, eso nos ocupó creo que como 5 diapositivas, 5 o 6, pero aquí ya estamos en otra parte. ¿Alguien se acuerda en qué apartado estamos? Razonamiento probatorio. Razonamiento probatorio. Gracias, Gisela. Yunuen Salinas, ¿en dónde estás si se puede saber? Hola, en la oficina, en mi trabajo. Sí, perdón. Sí, ¿en dónde está tu trabajo? Trabajo en el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Por razón, es que parece o una universidad o un tribunal o un instituto. Sí. Gracias. Perdón por estar de fisgón. No se preocupe.
Gracias, Junuen. El hermoso Guanajuato, lástima que esté como está casi todo el país. Sí, Guanajuato para mí, como casi toda la República, es un lugar bellísimo, pero lo conocí cuando estaba concluyendo primaria porque tuve la suerte de ganar un concurso que aquí denominábamos, no sé si existe aún ya no, la Ruta de Hidalgo, y entonces a los que triunfábamos en un sector académico nos premiaba llevándonos, entre otros lugares, a Guanajuato. Y me quedó, sobre todo, me quedó la imagen, y creo que ahora es un hotel, el Castillo de Santa Cecilia. Sí, un hermoso lugar, espero que se conserve así. Y todo Guanajuato es bello, pero en fin, perdónenme la digresión. Estamos en razonamiento probatorio. Y vean cómo desde el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, que obviamente no es un tratado de derecho, pero el derecho obviamente se estudia, se aprende, se enseña con el lenguaje. ¿Cómo nos da definiciones? Varias definiciones. A mí me encanta la primera, que casi todo el mundo critica: acción y efecto de probar. Y vean cómo en todo lo que hemos estado viendo es acción y efecto de probar. Acabamos de leer a Michele Tarufo, la prueba como resultado, les decía yo, como efecto, como consecuencia, quedó probado. Acción y efecto de probar, acción de probar, ofrecimiento, aportación, admisión, incluso recepción, admisión, preparación, desahogo y valoración. Todas las etapas por las que pasa el procedimiento probatorio en distintos momentos procesales, por supuesto. Pero luego la siguiente, la segunda acepción: razón, argumento, instrumento u otro medio con que se pretende mostrar y hacer patente la verdad o falsedad de algo. Si ya vimos medios de prueba, elementos de prueba, instrumentos de prueba, fuentes de prueba, pero aquí estamos viendo lo que estamos estudiando con Michele Tarufo: razón, ¿sí? Razonamiento probatorio, es decir, argumentación jurídica. Y ahí está en el diccionario: razón, argumento para hacer patente la verdad o falsedad de algo. Razón como razonamiento, como sinónimo de argumento. También cito la tercera acepción porque es indicio de algo. Señal o muestra, pero sobre todo la primera parte, indicio, porque es un valor de la prueba y es un medio de prueba. No tiene más valor que de un indicio. Bueno, puede ser, pero también hablamos de la prueba por indicios o de la prueba indiciaria. Decíamos, si los hechos son: vinieron unos encapuchados, se apoderaron del material electoral y lo apilaron y le prendieron fuego. Cuando vayamos a una inspección jurisdiccional, pues solo podremos encontrar cenizas y probablemente restos de boletas o de listas nominales o quizá de marcadores, algo de lo que haya subsistido de las mamparas o de las urnas. Esos son indicios de que algo hubo ahí y de que hubo un incendio, de que algo se consumió. Sí, indicio como elemento probatorio. Y les decía hace unos minutos, cuando la Corte estableció que las fotocopias simples no tienen valor probatorio alguno, yo nunca he compartido esa tesis. Para mí es cuanto menos un indicio. Si no hay más indicios,
será insuficiente para poder llegar a la verdad de los hechos. Pero si hay otros indicios, probablemente a partir de pruebas indiciarias lleguemos al conocimiento de la verdad, quedemos convencidos sobre la verdad de los hechos controvertidos. Y finalmente, la acepción 12. Nos dicen en el diccionario que la prueba es justificación de la verdad de los hechos controvertidos en un juicio. ¿Sí? La prueba efecto, la prueba consecuencia, justificación de la verdad de los hechos controvertidos. Y ya leíamos ayer, cuando hablamos de justificación, lo que quieren decir los autores es argumentación jurídica para poder decir por qué las pruebas generan una convicción, por qué esas pruebas nos dan o nos llevan a la certeza de cómo acontecieron los hechos, de cuál es la verdad de los hechos. Bien, por eso es que he citado también el diccionario de la Real Academia, que, si me permite, les aconsejo su lectura constante, su lectura permanente. Los abogados en especial necesitamos conocer y usar correctamente el lenguaje, sobre todo el lenguaje jurídico, pero la base para el lenguaje jurídico es el lenguaje común. No siempre coincide el concepto común del diccionario con la acepción jurídica, pero necesitamos conocer esa acepción que le da la Real Academia Española de la Lengua y que rige para todos nosotros, porque somos parte de este sistema de academias de la lengua. Bien, ¿algún comentario, alguna duda, alguna observación? Continuamos con la otra diapositiva, por favor, Ariana. Razonamiento probatorio. Ya vimos lo que es el razonamiento probatorio. Razonamiento probatorio del juzgador. El juzgador lleva a cabo el razonamiento probatorio solo hasta cuando dicta sentencia. Para mí no. Para mí, y les he estado hablando estos días del principio de inmediatez procesal o principio de inmediación procesal, como dicen casi todos los autores, que el juez, ya sea unipersonal o colegiado, conozca el asunto desde el principio, que conozca la demanda, que dicte el auto de admisión, que emplace u ordene emplazar al demandado, que haga el cómputo del plazo, que reciba la demanda, la contestación de demanda y la lea. Porque en ese momento es cuando se está formando la litis si el demandado se opone a la pretensión del demandante. Si el tribunal conoce la litis, desde ese momento tiene ya una hipótesis, o quizá tenga más de una hipótesis. Puede tener dos o más. Y estas hipótesis van a confirmar su certeza o su error con las pruebas, con los medios o elementos de prueba que lleguen al proceso. El razonamiento probatorio del juzgador debe ser desde el momento en que recibe las pruebas. O incluso, creo que voy a tener aquí que modificar, desde que tiene conocimiento del ofrecimiento de pruebas. Las pruebas son ofrecidas, el tribunal, el juzgador, tiene que analizar si están bien o mal ofrecidas, porque tiene que acordar
Se tiene por presentada la demanda y por ofrecidas las pruebas mencionadas en su curso de demanda. ¿Sí? Desde ese momento el tribunal tiene que tomar conocimiento de qué pruebas está proponiendo el actor. Y lo mismo con el demandado. Cuando las recibe, se tienen por recibidas las pruebas. En 2012, no sé cómo estuvo el tema en Secretaría General. Se recibieron como pruebas, creo que les dije ayer, marranitos, pollos, gallos, bueno, varios animales. Y hoy me acabo de enterar que tuvimos a un veterinario para que pudiera estar al pendiente de la salud y alimentación de los animales. Oigan, eso no se recibe, cuando menos no se recibe físicamente. Sí, yo era magistrado integrante de la sala, pero no tenía la responsabilidad de supervisar la actuación de la Secretaría General. Yo no era el presidente, pues no supe cómo estuvieron estas circunstancias, pero no se recibe un animal como prueba. En todo caso, y ya exagerando, doy fe del animal y lo pongo a disposición del oferente. Ya di fe de que trajo un animal y que dijo que se lo entregaron para que votara por Peña Nieto. Fe de hechos, o fe de pruebas, si se puede decir. Y ya. Si el razonamiento probatorio debe ser desde el momento en que se conocen las pruebas que se ofrecen, desde el momento en que se reciben, y más aún cuando se admite. Con mayor razón se debe hacer un razonamiento jurídico estricto. Leíamos a Tarufo, una prueba solo es prueba si es admisible. Sí, el acto de admisión es un acto procesal importantísimo. Por tanto, el auto admisorio de pruebas debe estar debidamente fundado y motivado. Es un acto de altísima trascendencia procesal. Y si no se admiten, si se desechan o rechazan, con mayor razón. Yo, en la vida práctica, he aconsejado o he sugerido, perdón por la expresión, nunca como instructores desechar una demanda. Perdón, una prueba. En todo caso, dejar a salvo la determinación del colegiado, cuando es un colegiado, para en su momento desechar o admitir la prueba. Porque muchas veces se desecha una prueba y después se tiene que ordenar que se traiga a juicio porque hace falta para poder resolver. Para no incurrir en esta violación procesal, que puede incluso en otros procesos, no en la materia electoral, en otros procesos puede motivar la promoción de un juicio de amparo indirecto, aunque por regla los juzgados de distrito no admiten las demandas, no sé si por exceso de trabajo, por flojera o por desconocimiento, no lo sé. Sí, pero mi sugerencia es no desechar pruebas. Dejar reservado el acto decisorio para que sea el colegiado el que deseche. O si es juzgado unipersonal, que el desechamiento sea hasta el momento de dictar sentencia. Se admiten las admisibles y las que tengamos duda, dejar pendiente para un momento posterior, y el momento posterior es cuando se cierra la instrucción y se procede al dictado de sentencia. Pero lo mismo si tenemos que requerir pruebas. Tenemos que razonar nuestro auto de requerimiento. El juzgador tiene que hacer razonamiento probatorio para poder determinar
Si esas pruebas que se han ofrecido, que no se han aportado, que el oferente pide al tribunal que las requiera, porque aunque él las solicitó, no le han sido expedidas o otorgadas, antes de requerir, primero revisar, esta prueba es conducente. Acuérdense que ayer, en los principios del derecho probatorio, hablábamos de pruebas conducentes, pruebas pertinentes o pruebas idóneas. Esto que me están ofreciendo es una prueba que va a servir para probar, como dice Michele Tarufo, o es una prueba irrelevante, una prueba que no me va a servir. ¿Para qué la requiero? Y luego, en la preparación, se preparan muy pocas pruebas, se prepara la confesional, la testimonial, no en nuestra materia, porque tanto testimonio como confesión deben constar en un documento público, documento otorgado por un fedatario público. Sí, por tanto, no hay nada que preparar. Pero en otras materias, la confesional, la testimonial y en todas las materias, la pericial, se tienen que preparar. Primero, admitir la prueba. Luego, calificar si el perito es persona idónea o no para el caso concreto. Se le requiere para que en su caso acepte desempeñar el cargo y que acredite además que tiene los requisitos legales para fungir como perito, no solo los conocimientos correspondientes, sino también requisitos legales. Probablemente tenga necesidad de un título, de un grado, de un diploma, de algún reconocimiento, depende del caso particular. Al desahogar la prueba, lo mismo. Si estamos escuchando el desahogo de la testimonial, tenemos que calificar las preguntas. Acuérdense que usamos esas expresiones sacramentales de previa calificación de la legalidad de la pregunta o de las posiciones si se trata de confesional. Es parte del desahogo, calificar las preguntas que se van a formular al testigo, que sean preguntas relativas a solo un hecho y no varios hechos, que no lleven implícita la respuesta, en fin. Sí, tenemos que hacer un trabajo de raciocinio jurídico, lógico, por supuesto, importante. Y finalmente, al momento de valorar, que es el momento cumbre, porque es la última fase para poder llegar a la conclusión de si los hechos controvertidos están o no probados o en qué sentido quedan probados. ¿A favor de quién? De las partes quedan probados. Como el tema razonamiento probatorio es sumamente amplio, llevando a la práctica una expresión que pareciera sencilla o que los filósofos las llevan al método de inferencia, deducción, ahora hablan de abducción y no sé cuántas cosas más. Sí, pero esto, siendo bueno, siendo bonito, es en el pensamiento filosófico del derecho probatorio. Yo prefiero ir con conocimiento, por supuesto, a la práctica. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En dónde vamos a aplicar ese raciocinio? Que si es inducción, deducción o abducción, no me preocupa. Al final de cuentas, el juzgador, cuando lleva a cabo el razonamiento probatorio, no está preocupado en saber si está deduciendo o si está induciendo, si está abduciendo. No sé si se puede usar la palabra, porque parece que todavía no está en el diccionario. Si alguien tiene oportunidad de buscar a ver si hay en el diccionario la palabra abducción, parece, yo no lo he consultado, pero creo que es un neologismo que todavía pudiera no estar. Bien, pero solo el tribunal hace razonamiento probatorio, porque a mí me llevó el tema a esta pregunta. No me acuerdo
haber visto, haber leído en algún libro el razonamiento probatorio de alguien distinto al juzgador. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Ariana. Razonamiento probatorio de las partes. Sí, para mí, el razonamiento probatorio no es exclusivo del tribunal. En nuestra materia, tendría que ser del actor, del demandado responsable, del tercero interesado y del coadyuvante. ¿Para qué ofrezco la prueba? Nosotros no tenemos el requisito que ya leíamos en el Código Federal de Procedimientos Civiles y en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Al formular la demanda y narrar hechos y ofrecer pruebas, se debe vincular la prueba con el hecho. ¿Qué hecho pretendo probar con esta prueba? O al revés, este hecho narrado y afirmado, ¿con qué lo pruebo? Sí, tengo que hacer razonamiento probatorio para poderle decir al tribunal, cuidado, fíjate que yo tengo razón por esto, sucedió esto, lo que demuestro con esta prueba o con estas pruebas. Si el actor tiene que hacer un cuidadoso razonamiento probatorio al narrar los hechos y aportar elementos de prueba. Y el demandado o responsable tiene que hacer exactamente lo mismo. Es verdad lo que dice el actor, sucedió tal hecho, pero no así, sino de esta otra manera, lo que demuestro con este elemento de prueba. Y el tercero interesado y el coadyuvante igual. Todo oferente de prueba tiene que hacer razonamiento probatorio para poder decir para qué ofrece la prueba o con qué prueba los hechos o el hecho que está afirmado. Si tenemos hechos afirmados, pero no ofrecemos ni aportamos pruebas, es probable que tengamos una sentencia desfavorable, a menos de que la contraparte aporte todas las pruebas que nos hacen falta, que no ofrecimos. Yo en la práctica, siempre que veía una demanda sin ofrecimiento de pruebas, hacía requerimiento. Ofrezca las pruebas que considere pertinentes o manifieste que no ofrece pruebas. Sí, para tener la certeza de que no fue una omisión impensada, para tener la certeza de que efectivamente no tiene pruebas. Este requerimiento, si no mal recuerdo, no está previsto en nuestra ley. No está previsto que el magistrado instructor tenga que requerir el ofrecimiento de pruebas cuando el actor no las ofrezca en el escrito de demanda ni en algún otro escrito que haya presentado oportunamente, es decir, dentro del plazo previsto para impugnar. ¿Algún comentario, pregunta, duda? ¿No? Seguimos entonces. Vamos a la siguiente diapositiva, Ariana, por favor. Estándar probatorio. Aquí me faltó un acento en estándar porque aunque sean mayúsculas ya se acentúan y yo normalmente lo hago. Procuraré corregir este error. Estándar probatorio. A ver, Julio César, adelante. Doctor, una pregunta. En las demás materias, usted acá habló hace un momento del principio de
inmediación procesal o el de inmediatez. Sí, Y en materia laboral, en las demás materias, sí lo ubico. En la materia electoral, recientemente empezaron a realizar ya las audiencias de alegatos. Entonces, ya los magistrados, ya las partes ya no son de papel, ya los conocen en vivo, ya tienen ese acercamiento. Pero fuera de esa audiencia de alegatos, ¿dónde más se puede dar donde el juzgador tiene ese acercamiento con las partes para que se vea eficaz este principio de inmediatez? En materia electoral, así como que no le doy. Digo, sobre todo sí, por el tipo de pruebas que ofrecemos. sí, ¿Sí? Entonces, digo, no sé si me pudiera apoyar en esta duda. claro, para ampliarla, Julio César. Sí, no es cierto. No es cierto. No, el principio de inmediatez no implica necesariamente diálogo, no implica necesariamente comunicación personal entre las partes y el tribunal. No, el principio de inmediatez significa que el tribunal o el juez debe conocer, porque no olvidemos que nuestro juicio es escrito, es diferente en el juicio oral, o es diferente cuando se acepta la demanda por comparecencia. Sí, en materia familiar, por ejemplo, una demanda de divorcio o de alimentos o violencia intrafamiliar, se acepta la demanda por comparecencia. Y ahí la inmediatez sería que el juez esté junto con la secretaria escuchando la demanda que presenta la persona interesada y que la secretaria está escribiendo con el medio mecánico que tenga para poder dejar constancia de lo que dijo. Sí, ahí hay una comunicación inmediata, pero en un juicio escrito no se da de esa manera. La inmediatez es que el juez, el magistrado instructor, lea la demanda, dicte el auto, que revise, que se entere de todas las actuaciones del caso concreto, que lea las pruebas. Sí, como dices, nosotros casi siempre ofrecemos pruebas documentales o pruebas técnicas. Sí, para poder, yo lo que hacía cuando tenía, por ejemplo, una caja con pruebas, convocaba a una sesión pública. Les decía a los interesados qué día, a qué hora iba yo a llevar a cabo la diligencia de apertura de cajas para saber qué pruebas había en su interior, para que después no me dijera el interesado, el oferente, yo ofrecí tal prueba y usted no la tomó en cuenta, no la describió en su acta, ¿no? Vengan y convocaba a todos, no solo al oferente, al actor, al responsable, si había tercero interesado, coadyuvante, partidos políticos, público en general, medios si querían estar. Yo siempre llevé a cabo diligencias probatorias, siempre, en todos los casos. Claro, era yo una vez rara en el tribunal, ¿sí? Y cuando había audiencia de alegato, audiencia de oreja, como decimos, alegato de oreja, siempre yo atendí a los que pedían audiencia. Siempre he asistido con secretarios, pero nunca comisioné a mis secretarios a que dieran audiencia. Siempre lo hice yo. Sí, pero en el sistema escrito, inmediatez es conocer el contenido del expediente. Si tener esa inmediatez, el conocimiento, no hasta el momento en que el secretario me presente el proyecto, leo el proyecto y si me parece lógico lo apruebo y lo distribuyo. No,
el que tiene que dictar el proyecto de sentencia es el magistrado. Claro, no se tiene que sentar a dictar. Físicamente sería imposible que dictara todos los proyectos de sentencia. No, para eso están los auxiliares. Pero el magistrado tiene el conocimiento de todos los asuntos. Cuando fui secretario general de acuerdos, fueron 10 años, me enteré de todos los asuntos que llegaron a la sala superior, de todos, y de muchos que llegaban a salas regionales. Les hablaba a los presidentes de sala, casi todos mis amigos, dime qué fue lo que llegó, cómo está y a quién le turnaste. Sí, estoy hablando obviamente de 1996, noviembre a 2006, hace ya un buen número de años. No teníamos más que fax y teléfono. Pero bueno, sí, la inmediatez es conocer el caso para poder dictar sentencia. Sentencia, dice Joaquín Escriche, viene de sentire. Es lo que siente el juez del caso concreto. Sí, lo que siente con el pensamiento, no con los sentimientos, no con el corazón. ¿Sí? Lo que siente del caso concreto porque lo conoce. Y no me acuerdo el procesalista sudamericano que dice, el juez cuando dicta sentencia recrea el caso concreto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo conoce. ¿Qué adujo el actor? ¿Qué adujo el demandado? ¿Qué dijo el testigo? ¿Qué se dijo en la confesión? ¿Qué dijo el perito? ¿Cómo? Sí, conocer todo, pero ahora recrearlo como unidad para poder llegar a la conclusión. Si la inmediación significa conocimiento del caso, si no Muchas gracias, necesariamente comunicación personal. Con gusto, Julio César. Si alguien más tiene algún comentario, pregunta, observación, con mucho gusto. Luis Antonio, te veo con ganas de hablar. Lo que pasa es que ya me contestó la duda con la que me quedé, porque sí me preocupó, me quedé con la duda, que cuando planteaba la idea de solicitar pruebas, no la presentaron, la verdad es que yo pensé que nos iba a decir que en los medios de impugnación. No imaginé que también se refiriese a los procedimientos sancionadores. En el procedimiento sancionador, vamos a encontrar en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, como regla general, esta necesidad de razonamiento y de vinculación de pruebas con los hechos que motivan la queja o denuncia. Sí, es una disposición nueva en la materia electoral y muy interesante vinculada al razonamiento probatorio. Sí, se exige hacer la argumentación de qué se prueba y para qué se prueba. Gracias por el comentario, Luis Antonio. Bien, vamos al tema de estándar probatorio. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Esto de estándar probatorio, ¿qué es el estándar probatorio? Dicen algunos autores, estándar probatorio es sinónimo de umbral probatorio y de suficiencia probatoria. Las tres expresiones significan lo mismo. Y yo traduzco el estándar probatorio, ¿cuánta prueba necesito para tener por acreditados los hechos controvertidos? Hay autores que no he logrado entender, que piden que el legislador establezca un estándar probatorio en la ley, que nos digan qué prueba o qué grado de prueba o qué cantidad de pruebas se requiere para poder dictar una sentencia en determinado sentido. Yo no comparto ese punto de vista. Para mí, el estándar probatorio como suficiencia de prueba varía de caso en caso, aún siendo similares.
¿Qué es lo que se requiere o cuántas pruebas se requieren para poder convencernos de la verdad de los hechos? Vamos a ver más adelante el tema de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y les iba a dar mi conclusión, pero mejor espero. Vamos a las siguientes diapositivas y luego les doy mi conclusión. Vamos a la siguiente, por favor, Ariel. Estándares probatorios son los criterios que indican cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho. Si puede tratarse, insisto, de asuntos similares y en un caso requerir más pruebas y en otro caso requerir menos pruebas. O depende del proceso. Si no es lo mismo, por ejemplo, un proceso penal para poder condenar a alguien por un delito que un proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violación a derechos humanos para condenar a un Estado. Si se requieren menos pruebas, pero en fin, ¿sí? Criterio que indica cuándo se ha conseguido la prueba de un hecho. ¿En qué momento hemos tenido por probado un hecho? Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Estándar probatorio en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Aquí, para la mejor comprensión, he querido o he hecho la transcripción de varios artículos del reglamento. Vamos a la siguiente, por favor, Ariel. Del reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos relativos a la prueba. El artículo 57 se refiere a la admisión. Las pruebas rendidas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos serán incorporadas al expediente ante la Corte, siempre que hayan sido recibidos en procedimientos contradictorios. Es decir, en donde todas las partes hayan tenido oportunidad de ofrecer y aportar pruebas, de conocer las pruebas ofrecidas por las otras partes. Acuérdense, hablábamos del principio de publicidad y decíamos que todas las partes tienen derecho a conocer las pruebas que han sido ofrecidas por su contraparte. ¿Sí? Aquí, el procedimiento contradictorio es que haya la oportunidad de alegar todos en circunstancias similares, la oportunidad de probar, la oportunidad de conocer las pruebas ofrecidas por las otras partes y la oportunidad de objetarlas, de rechazarlas. No son pruebas idóneas y ya se dirá por qué. Nuevamente, razonamiento probatorio, argumentación jurídica. ¿Por qué esta prueba no se le debe otorgar valor probatorio o por qué no se debe admitir o por qué es una prueba imperfecta? ¿Sí? Las pruebas se incorporarán al expediente de la Corte siempre que hayan sido recibidas en procedimientos contradictorios, a menos, salvo que la Corte considere indispensable repetirlas. Sí, si la Corte considera que hay deficiencia en el procedimiento probatorio desahogado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ordena el desahogo de cuantas diligencias consideren necesarias, aunque sean repetitivas de lo que ya hizo la Comisión Interamericana. Sí, acuérdense lo que decíamos hace unos minutos en cuanto a las facultades probatorias del tribunal. Puede ordenar el desahogo de diligencias probatorias en cualquier tiempo. Les dije antes de dictar sentencia, sin todas las limitaciones que tienen las partes interesadas y, por supuesto, siempre
con la finalidad de mejor conocer los hechos controvertidos, para que sin infringir el principio de igualdad, de objetividad y de imparcialidad, pueda tener los elementos idóneos para dictar una sentencia justa. Lo mismo encontramos en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Ariana. Excepcionalmente, y oído el parecer de todos los intervenientes en el proceso, la Corte podrá admitir una prueba si el que la ofrece justificare adecuadamente que por fuerza mayor o impedimento grave no presentó u ofreció dicha prueba en los momentos procesales establecidos en los artículos 35, 36, 42 y 41 de este reglamento. La Corte podrá además admitir una prueba que se refiera a un hecho ocurrido con posterioridad a los citados momentos procesales. Sí, estamos hablando de lo que nosotros conocemos como pruebas supervenientes. También se acepta en esta materia. Vamos a la siguiente, por favor, Ariane. Artículo 58. Diligencias probatorias de oficio. En cualquier estado de la causa, la Corte podrá: a. Procurar de oficio toda prueba que considere útil y necesaria. En particular, podrá oír en calidad de presunta víctima, testigo, perito o por otro título a cualquier persona cuya declaración, testimonio u opinión estime pertinente. B. Requerir de la comisión de las víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, del Estado demandado y en su caso del Estado demandante, el suministro de alguna prueba que estén en condiciones de aportar o de cualquier explicación o declaración que a su juicio pueda ser útil. Vamos a la siguiente, por favor. C. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su elección que obtenga información, que exprese una opinión o que haga un informe o dictamen sobre un punto determinado, mientras la Corte no autorice, los documentos respectivos no serán publicados. D. Comisionar a uno o varios de sus miembros para que realicen cualquier medida de instrucción, incluyendo audiencias, ya sea en la sede de la Corte o fuera de esta. En el caso de que sea imposible proceder en los términos del inciso anterior, los jueces podrán comisionar a la Secretaría para que lleve a cabo las medidas de instrucción que se requieran. Como pueden advertir, esto desglosado es lo mismo que leíamos en el Código Federal de Procedimientos Civiles, en el sentido de que el tribunal puede valerse de cualquier cosa o de cualquier persona, sea parte, sea testigo o sea tercero ajeno, sea particular o autoridad, sí puede aportar pruebas para mejor resolver el caso concreto. Aquí tenemos todas estas facilidades, todas estas posibilidades de actuación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia probatoria para poder dictar la sentencia que corresponda en el caso concreto. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Artículo 59. Prueba incompleta o ilegible. Todo instrumento probatorio presentado ante la Corte deberá ser remitido de forma completa
y plenamente inteligible. Hacen advertencias o prevenciones en la corte. Su prueba es ilegible, su prueba es borrosa, su prueba está incompleta, al documento le faltan hojas, le faltan renglones, en fin, requerimiento para poder perfeccionar la prueba. En caso contrario, se dará a la parte que la presentó un plazo para que corrija los defectos o remita las aclaraciones pertinentes. De no ser así, esa prueba se tendrá por no presentada. Vamos a la diapositiva siguiente. Esto en vía informativa. Artículo 60, gastos de la prueba. Quien proponga una prueba cubrirá los gastos que ella ocasione. ¿Qué es lo que sucede también en todos los procesos? Las pruebas son a costa del oferente de la prueba. No puede ser a costa de otra persona o a costa del Estado. En algunos casos, en materia penal, en materia laboral, en materia familiar, y creo que en materia electoral no tenemos ninguna excepción. Pero debería haber excepciones. Tal vez jurisprudencialmente sí, para pueblos y comunidades indígenas, tanto en el orden colegiado como en el orden individual. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Estándar probatorio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de la comunidad Yagna, Sum, Aguastingui contra Nicaragua. Una sentencia de hace más de 20 años, el 31 de agosto de 2001, que se refiere al fondo, sentencia que se refiere al fondo, reparaciones y costas. Vamos a la siguiente. En el párrafo 87 de esta sentencia se dijo, dado que el objeto de la prueba es demostrar la veracidad de los hechos alegados, resulta de suma importancia establecer los criterios que utiliza un Tribunal Internacional de Derechos Humanos en la valoración de los elementos de convicción. Si no cambia la doctrina, la tendencia jurisprudencial de los tribunales y de la ciencia jurídica, por supuesto. El objeto de la prueba, pero aquí objeto más como fin. El fin de la prueba es demostrar la veracidad de los hechos alegados. Si la Corte Interamericana tiene la misma finalidad, tiene el mismo objetivo, tiene la misma concepción jurídica de la prueba. La prueba es para demostrar la veracidad de los hechos alegados. Vamos a la siguiente, por favor, Ariel. Párrafo 89 de la misma sentencia. Con el fin de obtener el mayor número posible de pruebas, este tribunal ha sido muy flexible en la admisión y valoración de las mismas. De acuerdo con las reglas de la lógica y con base en la experiencia. Sí, de acuerdo a la sana crítica. Es el método o el sistema de la sana crítica, conforme a las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Como nos dice aquí la Corte, con base en la experiencia. Un criterio ya señalado, ya aplicado con anterioridad por la Corte, es la ausencia de formalismo en la valoración de la prueba. El procedimiento establecido para los casos contenciosos ante la Corte Interamericana ostenta características propias que lo diferencian del aplicable en los procesos de derecho interno.
no estando el primero sujeto a formalidades propias del segundo. Si la informalidad, la flexibilidad, la mayor facilidad para aportar todas las pruebas que pueda aportar el quejoso, que pueda aportar la víctima, sin requerir un alto índice de pruebas, sin requerir un umbral alto de pruebas. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. Y vean lo que nos dice Alberto Bovino, que escribe la actividad probatoria ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un artículo que está publicado en SUR, Revista Internacional de Derechos Humanos, en el año 2005, que está ahí. El dato se puede consultar en el portal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Son documentos que no se alteran, que permanecen con el mismo texto. Y nos dice Alberto Bovino, entendemos por estándar probatorio el grado de convicción que hay que dar por verificado para considerar probado un hecho en un momento procesal determinado. ¿Cuál es el momento procesal determinado? El momento de dictar sentencia. Ahí es en donde puede la Corte decir si está convencida o no de que determinados hechos están o no están probados. Estándar probatorio es el grado de convicción que sirve para dar por verificado para considerar probado un hecho. ¿En qué momento, con qué pruebas se considera que un hecho ha quedado probado? Si en la Corte Interamericana el estándar probatorio es demasiado bajo. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor. El mismo Alberto Bovino nos dice, en el mismo trabajo, como son diapositivas que pueden cambiar de lugar según el tema, en todos los casos voy citando la fuente de información, esta es la misma. El estándar probatorio en la Corte es laxo, pero no por la dificultad de conseguir pruebas más contundentes, sino en todo caso por las peculiaridades del derecho internacional de los derechos humanos. Su fin consiste en proteger a los seres humanos de acciones del Estado. Atribuir responsabilidad al Estado exige menos requisitos que atribuir responsabilidad penal personal. Sí, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con pocos elementos probatorios, resuelve. Y resuelve siempre, casi siempre, a favor de la víctima. No le exige una gran cantidad de pruebas, porque nos dice el Estado tiene todos los elementos para poder demostrar que la conducta de sus agentes ha sido conforme a derecho. Y cuando se actúa contra derecho, tienen el cuidado de no dejar huella, de no dejar pruebas, de impedir hasta donde puedan que los hechos motivo de violación de derechos humanos puedan ser demostrados. Y esto desafortunadamente lo leemos en los libros, en notas periodísticas, en crónicas, en declaraciones de víctimas.
Hay muchos temas que no dejan huella. Me pusieron una bolsa de plástico y me la quitaron cuando estaba a punto de asfixiarme. ¿Qué huella puede dejar? Y hay muchos golpes que no dejan huella, que difícilmente puede alguien advertir que efectivamente una persona fue torturada. De tal manera que si la víctima dice me torturaron, dicen en qué consistió la tortura, la corte, para mí, parte de la presunción de que es cierto lo que está diciendo la víctima, que es lo que yo digo, lo que sostengo en materia de violencia política en contra de las mujeres por razón de género. Partimos de la presunción de que quien está demandando o denunciando está diciendo la verdad. Y por las circunstancias en que se comete la conducta de violencia, normalmente no hay elementos de prueba, o cuando menos no hay elementos de prueba directa, de prueba relevante, como dice Michele Tarufo, de prueba trascendente. Y tenemos que conformarnos con indicios. Y con los indicios, la narración de hechos y, por supuesto, todas las circunstancias del expediente respectivo, muchas veces del mismo informe circunstanciado, se puede llegar a la conclusión de que es verdad lo que está diciendo la demandante, denunciante o quejosa en su caso, y que corresponde al demandado o denunciado demostrar que su conducta ha estado ajustada a derecho. Bien. Vamos a la diapositiva siguiente, por favor, Ariana. Continúa la lectura del trabajo de Alberto Pino. De allí, la existencia de estándares probatorios más laxos, no por la informalidad del régimen de valoración de la prueba, sino por el objeto y fin de esa rama del derecho internacional de los derechos humanos. Ni siquiera es necesario individualizar al agente estatal responsable del acto lesivo. Basta con verificar que se trataba de un agente del Estado parte. ¿Quién fue? Pueden no identificarlo. Y normalmente no permiten la identificación visual, la identificación por los órganos de los sentidos, no la identificación oficial con una credencial o algún otro tipo de documento de esa naturaleza. ¿Quién te golpeó? Me pueden poner frente a 10 agentes, a 10 policías del estado correspondiente y que la víctima diga, no sé, pero fue uno que iba vestido de esta manera, sí, y dijo que formaba parte, y le decía pareja a la otra parte, y el compañero y el jefe, cosas por el estilo. El lenguaje que utilizan los integrantes de las policías, de las Fuerzas Armadas, o incluso de los agentes clandestinos que usan algunos gobiernos para poder torturar, para poder intervenir ilícitamente en la vida de otro y poderle exigir determinada conducta y la abstención de otra conducta que fastidia a los gobernantes. Por eso nos dice Alberto Bonino y dice la Corte, nuestro sistema probatorio es laxo. No tiene las formalidades que tienen los sistemas probatorios de los estados parte. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor, Ariana.
Y vean el tema en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto lo traigo a propósito del estándar probatorio en un sistema totalmente distinto a lo que hemos escuchado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la Corte Interamericana de Derechos Humanos es para poder impartir justicia en beneficio de las víctimas de la conducta violatoria de derechos humanos atribuida a un Estado. Condenar al Estado parece la regla en este tipo de actuaciones, porque además, quien no haya sido víctima de violación de derechos humanos difícilmente va a poder ocurrir a la Comisión Interamericana y a la Corte Interamericana. Alguien que por solo exigir al Estado necesita recursos, necesita tiempo, necesita asesoría especializada. No es fácil conocer el procedimiento en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero además, la lentitud con la que trabajan ambas instituciones hacen que la víctima persista justamente porque quiere la reparación del agravio que ha sufrido. De lo contrario, desistiría de cualquier denuncia o queja que presentara. Pasan años y años para poder conocer de un asunto, y esto lo vemos en las sentencias. Esto lo advertimos en las sentencias. Al leer la sentencia completa, cuándo ocurrieron los hechos y cuándo se dictó sentencia. Bien, en el Código Nacional de Procedimientos Penales, vamos a la siguiente, por favor, Ariana. El artículo 359 con el rubro valoración de la prueba. El Tribunal de Enjuiciamiento valorará la prueba de manera libre y lógica. Deberá hacer referencia en la motivación que realice de todas las pruebas desahogadas, incluso de aquellas que se hayan desestimado, indicando las razones que se tuvieron para hacerlo. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones contenidas en la resolución jurisdiccional. Solo se podrá condenar al acusado si se llega a la convicción de su culpabilidad más allá de toda duda razonable. En caso de duda razonable, el Tribunal de Enjuiciamiento absolverá al imputado. Sí, esto es algo que conocíamos, que nos enseñan desde el primer curso de Derecho Penal. Indubio pro reo, en caso de duda, absolver al procesado. Aquí tenemos la expresión novedosa de duda razonable. Sí, toda duda debe ser razonable. Si la duda no es razonable, no es una duda que pueda motivar la absolución del procesado. Tenemos que analizar las pruebas, si advertimos, aparentemente de manera libre, como si fuera libre convicción. No es cierto. Dice de manera libre y lógica. Entonces, no es una libertad de libre convicción, sino libertad, es decir, sin presión alguna. Valorar la prueba de manera libre y lógica, conforme a la lógica. Y de todo esto se debe asentar en la sentencia como motivación y fundamentación. En algunos países de Europa, o no sé si en todos,
no se habla de motivación ni fundamentación, como decimos nosotros. Ellos solo usan la expresión motivación. Incluso en la obra de Piero Calamandrei, Elogio de los jueces, dice que el momento más difícil que tiene el juzgador es el momento de motivar su sentencia, el sentido de su sentencia. Para nosotros es motivación y fundamentación de vida. De todas las pruebas desahogadas, sino nada más una prueba, sino una prueba y todas administradas entre sí, haciendo mención en la motivación y fundamentación que establece el legislador, incluso cuando se hayan desestimado. Cuando se haya dicho esta prueba no genera convicción en el suscrito juez, magistrado unitario, o no genera convicción en el colegiado. Pero se tiene que decir por qué no genera convicción, indicando las razones que se tuvieron para hacer. La motivación permitirá la expresión del razonamiento utilizado para alcanzar las conclusiones. Si la motivación es razonamiento, es cita de fundamentos clínicos, es fundamentación y motivación. Es importante el conocimiento de esta tesis de la Corte sobre motivación y fundamentación para poder, en su caso, decir no hubo motivación y fundamentación, o sí hubo motivación y fundamentación, pero inadecuada. El tribunal dijo esto y está mal por esto, esto y esto. Sí, cuando hay posibilidad de impugnar la sentencia que se ha dictado en el fondo del caso. Y reitero, en materia penal, solo se puede condenar a un procesado cuando se tiene la plena convicción de que es culpable. Si hay duda, obviamente una duda explicada jurídica y lógicamente, una duda razonable se debe absolver. ¿Dudas, comentarios, preguntas, observaciones? ¿No? Bueno, son las 5:59, es viernes. Adelante, Luis Octavio. Sí, buenas tardes. ¿Se escucha? Buenas tardes. Sí. No, nada más, pues no es pregunta, es más bien, ¿usted qué opina, por ejemplo, de que ya se está hablando de que en los delitos de género, por ejemplo, no sea el término correcto, bajar ese estándar probatorio porque, por ejemplo, bueno, usted lo ha mencionado, a veces no hay pruebas, pero, por ejemplo, el no haber pruebas, eso hace que haya más culpables libres. Sí, eso sí. Hay personas que pueden ser culpables, pero como no hay pruebas, están libres. Y, por ejemplo, cuando se baja el estándar probatorio, puede haber inocentes en la cárcel también. Entonces, ¿usted qué opina de eso? Muchas gracias. Gracias, Luis Octavio. Yo estoy alejado de la materia penal. Estuve hace muchísimos años como agente investigador del Ministerio Público. No aguanté el ambiente de corrupción que hay. Creo que estuve trabajando ya en activo, porque estuve pasivo un tiempo sin trabajar, ya con el nombramiento de agente del Ministerio Público, pero sin adscripción. Y tenía mucho cuidado en todos estos temas, porque era un sistema penal diferente al que tenemos actualmente.
Estoy hablando de 1976. Vean que ya ha pasado un buen tiempo, varias décadas. Y entonces el agente investigador tenía que hacer la consignación en su caso, es decir, el ejercicio de la acción penal, y tenía que elaborar un pliego de consignación debidamente fundado y motivado. Esto implicaba llevar a cabo todas las diligencias de investigación necesarias para el caso concreto. Pero justamente lo que les decía del ambiente de corrupción muchas veces provoca que no se investigue o que se investigue mal. Y por tanto, pues hay muchos culpables fuera de prisión y hay inocentes en prisión porque a nadie le interesa la defensa de estos inocentes, o bien porque la actual prisión preventiva oficiosa se usa con intereses políticos. Y ahí está. Pero es un tema que poco conozco. Creo que es necesario revisar mucho la materia penal, pero más que en su contexto normativo, en sus elementos subjetivos en cuanto a las personas. La preparación, la capacitación para poder estar en los cargos correspondientes. Perdón, son las 6:03. Daremos por concluida la sesión. Me parece que nos vamos a ver el próximo lunes. Si hay alguna pregunta al tema, con mucho gusto seguimos platicando. Les agradezco mucho su paciencia, su atención y sus comentarios en imágenes que he visto aquí en la pantalla. Gracias, feliz fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, doctor. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, doctor. Gracias. Hasta el lunes. Bonito fin de semana a todos. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.